de la discordia es la moderada. Algunos patólogos dicen displasia, ay, es leve, pero un poquito parece moderada. Y otros dicen, ay, es displasia grave, pero no, creo que no es tan grave y se queda aquí. Entonces, la manzana de la discordia, donde no coinciden los patólogos, entre expertos, incluso es en la moderada. Entonces, hemos agarrado y hemos dicho, no, mejor la displasia moderada y leve va a ser displasia de bajo grado. Y la displasia grave va a ser de alto grado. Mejor lo ponemos en 2 y punto. Estas dos se tratan de la misma manera, los pronósticos son similares, entonces las vamos a diagnosticar de esa manera. Y la displasia grave es diferente, se trata diferente y el pronóstico es peor, ¿no? Es diferente. Pero sigue siendo reversible cuando es epitelial, porque solo hay una mutación de P53 y el otro alelo lo puede reparar. Luego podemos tener un carcinoma in situ y luego un cáncer invasor. Aquí faltaría, digamos, estas son fotos de qué, macroscópicas del cervix. Este cáncer es el que el dolor y la pena y la vergüenza, digamos, de Bolivia. ¿Por qué? Porque no podemos controlar un pinche cáncer y se mueren nuestras mujeres en edad fértil. Y saben que si muere una mujer en un núcleo familiar se deshace en nuestra sociedad, la familia y demás. Y tan facilito como que hay que hacer un papá Nicolau. Por cierto, en el examen va a haber esa pregunta de el Papa Nicolau, ¿de qué se trata un Papa Nicolau? Porque puede ser una pregunta bien capciosa, es varias cosas. Si se quiere, se discute esta pregunta, sino directamente en el examen. Entonces, aquí tenemos un epitelio plano estratificado, no queratinizado, que es parte del cervix, y aquí tenemos mesénquima, ¿no? Porque el epitelio está arriba del mesénquima. El mesénquima puede ser tejido fibroconectivo, muscular, liso, estriado, adiposo, y si es azul, más azul, condroide u osteoide. Aquí tenemos madurando las células. Estas células de la basal, porque tiene una membrana basal, si no rompen esto, sigue siendo in situ. Estas células de la basal son las más inmaduras, las más no especializadas, las más indiferenciadas y van especializándose, madurando hacia arriba. Las más maduras son de aquí, arriba. Entonces aquí se altera la maduración y si está en un tercio, le llamábamos la displasia, ¿no? La alteración de la maduración, le llamamos displasia moderada. Si está en el segundo tercio, displasia leve, ¿no? Un tercio. A la siguiente, displasia moderada y a la siguiente, displasia severa. Pero como había tanto desmadre, ya hemos quitado esto y solo se clasifica en displasia de alto y bajo grado. Entonces aquí tendríamos, esto es una biopsia y esto es una citología. Una citología es un raspadito nomás de células. Aquí vemos una lesión de bajo grado, un LIEB. ¿Por qué en citología? Porque generalmente aquí se encuentra algo que se llama coilocito. ¿Qué es un coilocito? Es el efecto citopático viral del virus del BPH, que por cierto hay virus de alto riesgo y bajo riesgo. Igual investigan cuáles son de alto y bajo riesgo, porque esa tecnología la tenemos desde hace muchos años en el gastro y también hacemos por biología molecular. Pero no puedo ver el virus porque es bien pequeñito, ¿no ve? Pero lo que ve es un núcleo arrugado con un halo perinuclear así clarito. Entonces digo, que parece que esta célula está infectada por BPH. Y ahí ya, directo, ya le tengo que poner, por ejemplo, por lo menos un LIEB, una displasia leve, que involucra de abajo un tercio o 2 tercios. Ahora, si ya veo mucha alteración, y bueno, esto lleva hasta divorcios, digamos, ¿no? Porque a veces pongo datos compatibles con efecto citopático viral BPH y alguien lee en Wikipedia o en el Google o en la inteligencia artificial ahora, te dicen, es una enfermedad de transmisión sexual y ya valió madre, entonces se divorcian y demás. No se puede saber a ciencia cierta cuándo la mujer o el hombre no manifiesta casi nada, pero cuando la mujer se ha infectado de este BPH, ¿en qué fecha? Porque puede estar ahí latente muchos años. Pero además también me podría haber equivocado, tal vez eso solo es una displasia y esto que pienso que es un BPH no es, pero para eso están los exámenes de biología molecular, ¿no? Para confirmar y además si son de alto o bajo riesgo para que progrese a una displasia de alto grado y un carcinoma. Este ya está azul casi todo, ¿no ve? Ya se ve más alteración de toda la maduración, ya no se ven tantas claritas, así blanquitas, ¿no ve? Como
Entonces parece que las células basales han subido hasta aquí. Entonces ya ahí estamos hablando de una displasia de alto grado y miren, se ven como células más escasos, citoplasma, núcleos más basófilos, más azules, pleomórficos. Ustedes no tienen que entender, realmente no va a ver al microscopio ni nada, pero tienen que entender si yo les mando un diagnóstico citológico o histopatológico de displasia de alto grado o bajo grado, ¿no? La vacuna contra el VPH, ¿qué es? Nosotros creemos que la vacuna contra el VPH cura, o sea, va a hacer que no tengamos cáncer, pero de cervicuterino. El VPH no es la única causa de cáncer, es la más frecuente, pero no es la única causa de cáncer cervicuterino. Años atrás, cuando yo llegué en el 2010, me invitaron en el CEDES para hacer promocionar la vacuna y hicieron carteles, vacuna contra el cáncer. Si tú vas por la calle y ves vacuna contra el cáncer así en el Prado, yo me acercaría y me dijera, deme 3, deme 4, ¿no ve? O sea, bien ridículos, no entendía. Entonces, muy genérico. Entonces, ya, doctor, entonces vacuna contra el cáncer cervicuterino, le cambiaremos. Yo, no, vacuna contra el VPH que reduce el riesgo de cáncer cervicuterino, porque hasta ahorita yo trabajo, hago diagnóstico Papa Nicolau y me llama alguien de Sucre, ¿no? De Sucre o Tarija, creo, no sé, no me acuerdo. Me dice, doctor, me ha puesto displasia de bajo grado, pero me han puesto que no hay VPH, entonces es contradictorio. ¿Cómo hay displasia sin VPH? No es la única causa de displasia y cáncer el VPH. Entonces, a las pacientes no solo se tamiza con el pánico, sino, a ver, si fuera la única causa, o sea, ese es lo más entendible. Si la única causa del cáncer cervicuterino que mata a nuestras mujeres en edad fértil y destruye familias, y por cierto, si ahorita diría, levanten la mano las estudiantes de medicina que se han hecho papá Nicolás, no va a levantar ni madres, nadie. Y eso que entiendes que es el VPH, entiendes que es el virus del papiloma, entiendes el riesgo. Pero no se preocupen, yo hago esta pregunta a las docentes de medicina y ¿cuántos creen que van a levantar? También una chingadera, no levantan casi nadie. Pregunto esto en el gastro y esto es lo más doloroso. Puta madre. Una compañera de la maestría, compañera, colega de años, docente en la Facultad de Medicina, excelente persona, excelente cirujana, excelente docente, fregando tanto con que hay que hacerse el papá Nicolau, que aquí, que allá. Este año ha sido diagnosticada con cáncer cervicuterino avanzado. Esto es grave, es una pena y demás. Por eso quiero aquí al menos hacer, a ver si se puede hacer conciencia de esto a todas las mujeres estudiantes que están escuchándome ahora. Yo sé que el papá Nicolás es una friega porque hay problemas culturales. Ay, mi chico me va a... Es que si el ginecólogo es hombre, no sé, así, o sea, ya, no me importa, ginecólogas mujeres, donde sea, pero hay que hacerse el papá Nicolás. Ay, que me da vergüenza, que no sé qué. Sí, que tardan un huevo, sí, los papá Nicolás en el bien, en el materno tardan 3 meses y demás, sí, pero ya ni modo, o sea, hay que hacerse esto. Pregúntenle a sus mamás si se han hecho el papá Nicolau, por favor, por el amor de Dios. Si no se han hecho, llévenlas, vayan juntos. Yo haría una ley si fuera realmente, tuviera el poder, una ley de que no les se va a dar a los funcionarios públicos cuyas mujeres en edad fértiles no presenten su certificado de que se han hecho papá Nicolau, chingada madre. Papá Nicolau dura 15 minutos, tal vez es un poco molestoso, tal vez no duele, ¿ya? Pero la parte cultural, no sé, me da vergüenza, no sé, toda esa chingadera. Tarda un huevo, tarda, porque hay muy pocos pautólogos y demás, pero debería hacerse, porque es más fácil curar una displasia de bajo grado, que es reversible, a un cáncer avanzado que ya cuesta mucho dinero y tal vez no se puede ir hacia atrás. Bueno, aquí otros ejemplos de los cuellitos, cómo se ven, los cervix, y desde una lesión de bajo grado, o de un cuello normal directamente, a una lesión de bajo grado, que es aquí está una displasia moderada, lo que se considera una displasia moderada, una leve, moderada y una severa aquí, ¿no? Ya donde hasta hay detritos celulares ahí atrás y parece un fondo necrótico.
Tumores limítrofes ya hemos hablado. Damos el término de tumor de alguien o tumor en el contexto de neoplasia. Pero igual, tanto hablo, y hoy día justo uno de mis estudiantes, ¿qué es tumor? Es una masa, doctor, me dice. No es cuando hemos visto el caso del GIST, decepciona eso, así, decepciona, así, no sé. Por eso ahorita ya voy a seguir hablando como cotorra, así como les gusta que sea en las clases, digamos, pero van a ver cómo va a ser el pinche examen. A ver, entonces, literalmente, una displasia significa crecimiento desorganizado. Tiene características de pérdida de la uniformidad y organización arquitectural, pero esto es un concepto que se aplica a la displasia epitelial, porque cuando hablamos de mesenquima no tiene membrana basal, no tiene organización como de paredcitas, ¿no ven? Vamos a ver pleomorfismo, hipercromasia, mitosis en estratos superiores no confinadas en las capas basales. ¿Tiene cosas similares de la anaplasia, doctor? Sí, tiene. Por eso es que a veces es medio difícil entre una y otra cosa, pero la anaplasia realmente se ve horrendo, digamos, no se puede determinar el origen ni la estirpe. ¿Qué es un carcinoma in situ versus un invasor? Ya les he explicado qué es eso. Displasia epitelial severa condiciona riesgo de, por ejemplo, si tenemos una metaplasia. De hecho, la metaplasia, la hiperplasia, la atrofia y la hipertrofia tienen riesgo de progresar a cáncer. Pero también sabemos que la inflamación es más riesgosa de que progrese a cáncer. Pero ¿qué pasa si tenemos inflamación más metaplasia más displasia? Es grave eso, ¿no? O sea, ya es muchos más riesgos. O sea, ya es, si estabas a un paso del cáncer, ahora estás a medio, a cuarto paso. Entonces, en el examen va a haber diagnósticos, digamos, cervicuterinos o de esófago de Barrett, no sé, porque sabemos que podemos usar los conceptos anteriores que deben estar claros, concisos, precisos, macizos, significantes, porque se va a aplicar en un caso clínico. Yo voy a poner un caso clínico y ahí va a haber una descripción histopatológica tal vez y yo te voy a decir cuáles tiene más riesgo de progresión a cáncer. Si quieren también lo discutimos y no también a la chingada. ¿La displasia siempre evoluciona a cáncer? No. Por eso es que cuidado que vayan a hacerse un papá Nicolau y yo les diga displasia de bajo grado y ustedes digan, ya, Dios mío, me va a dar cáncer. No. Puede no, una displasia de bajo grado no progresar nunca a cáncer. O puede progresar en muchos años y demás. Por eso es que, pero no nos gusta que esté ahí. Y como es reversible, la revertimos y ya. Eso es lo que intentamos hacer. ¿La displasia puede revertirse? Sí, pero estamos hablando de la displasia en el contexto epitelial, no mesenquimatoso, ¿no ve? ¿Un cáncer bien diferenciado podría secretar algún tipo de hormonas? Sí. Una neoplasia, no se olviden que es una acumulación de mutaciones. Un, una neurona versus una célula hepática versus una célula del riñón son iguales en el genoma, en los 23 pares, así nomás. ¿Qué las diferencia? El fenotipo, la expresión de genes que hacen que sea una neurona o un riñón o lo que sea. Por eso es que no es raro que en unas mutaciones una célula de estómago podría, o de pulmón, por ejemplo, podría activar los genes que producen diferenciaciones hormonales. Y esto es importante porque clínicamente el paciente puede ser que no venga con una masa, como siempre, una bola, ¿no ve? Puede ser que venga con un dato clínico de qué. De hipertensión, por ejemplo. Viene con hipertensión. Pero lamentablemente, si viene hipertenso, un paciente de 50 años, sí, listo, le vamos a dar los Artaidra, los ECAS, la chingada, como te han enseñado de memoria, ¿no ve? Entra en fármaco. Pero resulta que tiene un tumor suprarrenal. Podría ser, ¿no ve? Un feocromocitoma. Y eso está produciendo las catecolaminas. Y es de las pocas causas de hipertensión que se pueden tratar. O sea, no, perdón, que se pueden curar, todas se pueden tratar, ¿no? Pero en este caso se pueden curar porque sabemos la causa. Un cáncer poco diferenciado podría secretar sustancias diferentes a la célula de origen. También, ahí estamos hablando de síndromes paraneoplásicos. Por ejemplo, un cáncer de pulmón de células pequeñas puede producir insulina y glucagón. Si produce insulina, ¿cuál sería la manifestación clínica del paciente? ¿Con qué vendría? ¿Cuál sería su motivo de consulta?
Espera el tiempo, ahí les dejo la pregunta. ¿Un cáncer bien diferenciado podría expresar receptores hormonales? Claro que sí. Y de hecho va a estar en el examen el cáncer de mama, que expresa los receptores de estrógeno y progesterona. Y también podría tener una sobreexpresión de HER2/neu. Y ahí hay el tratamiento de tamoxifeno, que bloquea lo que come el cáncer de mama, que es estrógeno y progesterona. O si tiene una sobreexpresión de HER2/neu, podríamos darle un MAP, un monoantibody, ¿no ve? Un trastuzumab. También podría ser que en las mutaciones acumuladas exprese ciertos antígenos que solo se expresaban durante la vida embrionaria, pero que no sirven para nada, no son como hormonas, no jalan para nada, pero sí nos pueden ayudar para un diagnóstico coadyuvante por laboratorio. Por eso es que pedimos en algunos cánceres laboratorios, pero en realidad, si te sale elevado un antígeno carcino embrionario, por ejemplo, no es un diagnóstico de un cáncer del tracto gastrointestinal, porque podría estar elevado y no tener ni madres. Ahora, si tengo una bola en esófago, un antígeno carcino embrionario elevado, tengo baja de peso inexplicable, ucha, no, todo eso apunta que es algo maligno. Pero y estoy enfatizando esto, ningún examen de sangre te puede diagnosticar cáncer. Solo te puede ayudar con las otras piezas del rompecabezas. Pero además, ¿para qué más serviría esto? Por ejemplo, ya tienes un diagnóstico de cáncer de próstata, por ejemplo, y has quitado la próstata, has hecho una resección prostática. Se supone que el PSA, que estaba súper elevado, porque estaba elevadísimo, porque había proliferación descontrolada de células, ahora está bajo porque lo has quitado el tumor. Si sigue alto, para el seguimiento está mal, debe haber metástasis, debe haber células por ahí infiltrando que no las hemos visto. Entonces, más que todo, esto nos sirve como marcadores tumorales serológicos, que también se usan por anticuerpos. Pero ¿cuál es la diferencia con la IHQ? La IHQ se usa anticuerpos en tejido y la IHQ, la inmunohistoquímica, es determinante, no es coadyuvante en el diagnóstico, sino que si marca es ese cáncer, no es como en el caso de sacar sangre que te marque una. ¿A qué se llama ritmo de crecimiento de un tumor o de una neoplasia? ¿Cuánto tiempo se tarda en producir una masa clínicamente evidente? Una célula mide 10 micras, 10 divisiones, o sea, una se divide en 2, 4, 8, 16, así. Es exponencial. Cuando es exponencial la división y 30 veces se divide, eso hace que tengamos 1 gramo de tumor o 1 centímetro de tumor, que es cuando ya nota, tengo una bolita en la cavidad oral, en mi mama y demás. 30 veces de división, pero 10 adicionales, o sea, 40, o sea, solo 10 veces más, ya vas a tener 1 kilo de tumor. Por eso la premura, por eso que hacemos rápido los diagnósticos y cuando vemos que hay una masa, no nos gusta que hay una bola ahí, porque sabemos que cuando ya la detectamos, ya se ha dividido 30 veces y ya no necesita dividirse 30 veces, sino solo 10 veces más para que tengas 1 kilo de tumor. Y si tienes 1 kilo de tumor, ya estás muerto. ¿Quién se divide más rápido? La hiperplasia o el cáncer. Se las dejo de tarea. Pero en general hay una mutación de una célula, se acumulan más mutaciones, fenotipo matador, pleomorfismo, y una se divide en 2, 4, 8, 16, 32, así. Y a diferencia de la hiperplasia, esto es descontrolado y exponencial. Va a decir que la siguiente división de 1 gramo va a ser a 2 gramos o 2 centímetros. Si tienes ya 2 centímetros, la siguiente división va a ser 4 centímetros, así. ¿Cómo podemos detectar esto con el Ki-67? Ojo con esto. Ki-67 elevados me pueden inclinar la balanza hacia más agresivo el tumor, más riesgoso. Pero podría ser que tengas un trauma cerrado de abdomen, como hemos visto en la práctica, en el gastro, y estallamiento de un hígado. Y si tomas una biopsia, obviamente que el Ki va a estar elevado porque el hígado se está regenerando. Pero nos ayuda esto para determinar a veces en los tumores de conducta incierta, ¿no ven? A ver, ¿qué más será aquí? Nada más. Entonces, otra vez, ¿no? Una hiperplasia, una displasia, un carcinoma in situ, uno rompe la membrana, un carcinoma microinvasor, francamente invasor y uno metastásico. Generalmente se metastatiza a los órganos que tienen mayor irrigación, como ser el hígado, el riñón,
y otros que vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? A ver, dentro de la biología del crecimiento tumoral, neoplasia detectable clínicamente ya ha cumplido la mayor parte de su ciclo celular. ¿Por qué? Porque ya se ha dividido 30 veces. Marcadores tumorales versus marcadores por inmunohistoquímica. ¿Cuál es coadyuvante? ¿Cuál es determinante de diagnóstico? Ya hemos mencionado eso. ¿Qué tienen en común? Que usan anticuerpos ambos. ¿Qué los diferencia clínicamente? Uno coadyuva, otro es categórico de diagnóstico. Ahora, lamentablemente, esto les digo, ¿por qué creen que se mueren todos los pacientes, incluso cuando les damos quimio y tiene plata y todo? Porque la quimio es una bomba nuclear. La quimio mata todas las células en proliferación, buenas y malas. No es lo mismo que la terapia blanquemolecular, que es como mandar un francotirador que mata a una célula que tiene una sobreexpresión o una mutación específica, como el rituximab, el trastuzumab, el imatinib, por si acaso búsquenlo, el imatinib, que es el anti-CD117 para el GIST. Lamentablemente, cuando ya está grande el tumor, ya no se divide. La mayoría de sus células están en ciclo, ¿no? Sus Ki-67 es bajo. Entonces, su quimio y radio no le va a hacer, porque la quimio y radio mata a las células que están dividiendo. Y si su tumor no está dividiendo, más bien vas a matar a tus otras células buenas, que, como las del sistema inmune, ¿no ven? Las neoplasias tienen menor tiempo en su ciclo celular que las hiperplasias, eso hemos dejado de pregunta, ¿no? La fracción de crecimiento de las células que integran la masa tumoral es la que tiene capacidad proliferativa. ¿Qué es la quimioterapia? ¿Qué es la radioterapia? Entonces, lo que les he dicho, quimio y radio son tratamientos que generalmente se dan postquirúrgicos o también prequirúrgicos. Ahí vamos a mencionar lo que es la quimioterapia adyuvante y la neoadyuvante, ¿no? Porque a veces hay que reducir el tamaño del tumor para poder operarlo, para que no sea tan riesgosa la cirugía. Pero todo solo si ese tumor tiene una fracción de crecimiento alta, o sea, un Ki-67 alto. La mayoría de las neoplasias tienen una FC baja, un Ki-67 bajo, y por eso vale madres, digamos, la quimioterapia convencional. ¿Quién tiene alta? Por eso curamos linfomas y demás, incluso con quimioterapia convencional, los linfomas, las leucemias, el cáncer de pulmón, de células pequeñas. ¿Quién tiene baja? El cáncer de mama, el cáncer de colon. Entonces, la quimio le hace cosquillas, ¿eh? ¿Cuál neoplasia responde mejor a quimioterapia? Ya les he respondido a eso. ¿Qué es la terapia blanco-molecular? Por ejemplo, en mama no responde a la quimioterapia convencional, pero si hay HER2-Neu, qué bien, porque esa solo va a ir a matar a las que tienen esta sobreexpresión. ¿La quimioterapia puede curar el cáncer? La respuesta es sí. Ejemplo, anti-HER2-Neu, trastuzumab y rituximab anti-CD20. ¿Cómo podemos inducir proliferación celular en una neoplasia con FC baja, con Ki-67 bajo? Generalmente cuando lo toreamos al tumor, lo quitamos, lo arrancamos, un cáncer, las células que quedan dicen, no, me voy a dividir otra vez. Entonces, por eso es que le rematamos, por eso generalmente hacemos la cirugía y después le hacemos quimio o radio y quimio, porque quitamos el tumor, a pesar de que ese tumor grandote, si le dábamos quimio y radio, se reía porque ya no estaba dividiéndose, pero cuando lo quitamos, incentivamos a que ese tumor crezca, porque además en el proceso de curación y reparación hay factores de crecimiento que se secretan y esos los aprovechan las neoplasias. ¿Qué tipos de células madres conocen? Desde la regeneración del capítulo de regeneración, de curación y reparación de las heridas, etcétera, hay células madre totipotentes, multipotentes, unipotentes. Pero lamentablemente se han descubierto cánceres con células madre cancerígenas. Y eso nos vuelca a la teoría desde que naciste ya tienes la susceptibilidad a que esa célula se transforme en maligna. Y sí, algunas de los cánceres van así, o sea, no es que si vas a tener cáncer, sino la cuestión es cuándo vas a tener, ¿no? Entonces, por eso es que algunas investigaciones se han vertido, se han volcado a no tratar ya de ver un blanco molecular así general o específico, sino uno general, directamente a las células madre progenitoras de los cánceres. Es como si esta teoría todavía es, porque no está tan clara, de que ya naces predispuesto con el cáncer, porque ya se supone que tienes que nacer, crecer, reproducirte y morir para que vaya a la siguiente generación. Entonces ya es un mecanismo de limpieza, vamos a decir así,
o de la humanidad para que tengas. Pero esto es un factor, es una teoría, porque no todos los cánceres tienen unas células madre cancerosas. ¿En cuáles se ha visto? En leucemia linfocítica crónica, en cáncer de mama, donde se han marcado células índice, ¿no? Esas células madre diana que se transforman a neoplasia. Tienen replicación lenta y cuando un tumor tiene una neoplasia, tiene una replicación lenta, le hace cosquillas la quimioterapia, ¿no ven? ¿Qué es diferenciación? ¿Qué es anaplasia? ¿Qué relación tiene con la capacidad de metastatizar? Ya se han respondido estas preguntas, ¿no ven? Aquí tenemos un caso que ha sido bien debatido, ¿no? En la práctica. Eh, tenemos dos masas aquí y un bebé. Esto éticamente ya les adelanto, bueno, para los que no son estudiantes de práctica, que nunca supieron que había un bebé ahí y se tiraron el útero y pensaron que esto era maligno incluso, ¿no? Por eso es que hay que aprender anatomía patológica y no a dibujar laminillas nada más, ¿no? Si yo veo este tumor versus este, instintivamente si yo les digo cuál es un leiomioma y cuál es un leiomiosarcoma, me van a saber decir cuál es cuál, porque el más feo es el leiomiosarcoma y el más parecido, digamos, al tejido de origen es el leiomioma. Igual si ven una laminilla más rosadita, más bonita, más fusocelular, más organizadita, entre una más azul con células más feas, más grandes y demás, al tiro no necesitan ser patólogos ni estudiar 4 años, ni madres, me van a saber decir cuál es leiomiosarcoma y leiomioma. Aquí es un epitelio, ¿no? Membrana basal, y esto ya lo hemos visto en la parte de displasia, pero cuando rompe y se parece al tejido de origen, eh, esto es un carcinoma epidermoide, pero ya está roto, ya está entrando, incluso hasta queratiniza. Pero a veces puede irse a esto, y esto ya es anaplásico. Evidentemente sí, espérenme un minutito. Bueno, continuamos. Entonces, digamos que me dices que está en cervix uterino y que hay una bola y demás, y yo veo esto, obviamente lo primero que voy a pensar es anaplásica, ay, no sé de dónde viene ni madres, pero si me dices además que le han hecho una tomografía de todo lado y no hay ningún tumor en ningún otro lado más, lo más probable es que esto se ha transformado de displasia a carcinoma invasor, micoinvasor, primero infiltrante y demás, a esto. Entonces, no creo que yo empiece con actina, miosina, ¿no ve? O sea, de 45 para un linfoma. Directamente voy a iniciar con citoqueratinas, ¿no ve? Porque sé que lo más probable por inmuno me va a salir que es un carcinoma epidermoide. Lo mismo pasa en las células cilíndricas o cúbicas que son para absorción o secreción y están así en redonditos en glándulas. Mientras más se parecen a las glándulas, más diferenciadas están. Aquí hay una mitosis tripolar.
menos tienen que echarle un vistazo a los videos de las 5 competencias. Está dicho y sacramentado eso. Y ahí van a ver qué es un transoperatorio y cómo me aseguro de que como médico clínico o cirujano debo extirpar y cómo voy a asegurar. Ahí van a saber qué es referir una muestra, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la segunda característica después de la metástasis que distingue a una neoplasia maligna? Ya la he mencionado. ¿Qué diferencia hay entre un cáncer in situ y un invasor? Uno permanece con la membrana intacta basal y la otra no. No puede haber este concepto de carcinoma in situ en una neoplasia mesenquimatosa, por ejemplo, en un sarcoma, no puede, porque no tienes membrana basal. Por si acaso, por inmunistoquímica, la membrana basal también hay que saber qué marca, porque a veces estamos, pucha, ¿será in situ, será invasor? Con inmunistoquímica podemos verlo. Colágeno 4, por ejemplo. P63. No estoy diciendo P53 por si acaso, estoy diciendo P63 en próstata. ¿Hay neoplasias malignas que pueden no metastasizar? Claro que sí. Por eso es que no es característica categórica la metástasis de una neoplasia maligna, pero sí la invasión. Por ejemplo, los astrocitomas. Hemos dicho que todos los tumores del sistema nervioso central se gradifican según la OMS, pero tienen la capacidad de invasión, pero no así de metástasis. Los tumores del sistema nervioso central no tienen metástasis. Otro ejemplo sería el carcinoma vasocelular. A ver, cuanto más agresivo, mayor proliferación tiene y mayor capacidad de metástasis tiene, o sea que tiene mayor acumulación de mutaciones de fenotipo y genotipo matador. ¿Qué es el ganglio centinela? Eso está en los videos de las competencias dentro del estudio transoperatorio. El ganglio centinela no es el concepto que ustedes están acostumbrados a en anatomía, es el primer ganglio de no sé, no es, ya les digo que no es. Pues tienen que saber para qué es y por qué sirve. ¿Por qué? Porque en el gastro hacemos ganglio centinela, tenemos la tecnología para hacer esto. Vías de diseminación. Las vías de diseminación a distancia puede ser siembra directa en cavidades y por eso les he hecho la pregunta, ¿qué diferencia hay entre un implante y una metástasis como tal? La siembra directa en cavidades puede ser en peritoneo, puede ser en pleura, en pericardio, espacio subaracnoideo, espacio articular, por ejemplo, en carcinomas de ovario, carcinomas apendiculares, en el pseudomixoma peritoneal. No necesariamente podría ser por vía linfática o por vía venosa o por vía arterial, que por cierto, también dejo la pregunta ahí, ¿cuál es la diseminación más factible o más fácil? ¿Es por una arteria, por una vena o por un linfático? A ver, y es una pregunta histológica en realidad. La diseminación linfática. ¿Cuáles cánceres se dan más frecuentemente? De mama y se da por los ganglios axilares. Aquí es muy importante el concepto de ganglio centinela y el transoperatorio, que lo deben ver en los videos. Eh, bueno, otro tipo de diseminación hematógena por vía vascular, no linfática, o sea, de arterias o venas, más frecuente en venas, es típico de los sarcomas. La penetración de las arterias es más difícil, pero no es imposible. Puede estar penetrada, por ejemplo, por un cáncer de hígado, pulmón, el plexo paravertebral puede estar más infiltrado más fácilmente por próstata, cáncer de próstata, cáncer de tiroides y las venas más frecuentemente por cánceres renales. Dentro ya de la epidemiología del cáncer, porque ahorita ya hemos visto nociones como de nomenclatura, biología molecular, inmunistoquímica, más o menos del cáncer, pero ahora hablaremos de cosas que podrían evitar, por ejemplo, una campaña de Papa Nicolau en la Facultad de Medicina tal vez salvaría a alguna persona. Esto es la epidemiología de verdad, no las chingaderas que hacen ciertas personas que dicen que son hasta doctores, ¿no? Soy doctor por dos, dice. Porque dice que ha hecho su doctorado en epidemiología, nace encima. Van a ver, sus colegas que no han podido hacer una especialidad, lamentablemente se van a dedicar a esas chingaderas. Y encima van a pensar que son capos.
Con eso no quiero decir que hay epidemiólogos re chingones. Yo conozco mexicanos durante la pandemia y gringos que son re chingones. Pero la epidemiología en nuestro medio es como que decir educación física, ¿no? Además, estudias y a veces te tiras en esos exámenes que son medicina social preventiva, epidemiología. Así se llama, cada vez se llama diferente, ¿no? Cada año. Pero se supone que la epidemiología investiga, o sea, bueno, un médico investiga a un paciente individual, pero la epidemiología investiga a muchos pacientes, grupos de pacientes. Entonces tienes que ser mucho más, tienes que tener mayor pensamiento lateral, metacognición, todo eso, es más, tienes que ser más capo. Pero en nuestro país los que supuestamente son epidemiólogos, que chingaderas, son los más güeyes, así. Y encima son directores de sedes y cosas así. Entonces, los que son realmente chingones podrían cambiar la historia natural, la epidemiología de un cáncer en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Porque estudiarían nuestras costumbres, o sea, estudiarían una serie de factores, una serie de variables que harían que podamos tomar medidas concretas, no las medidas generales que todo el mundo dice que se haga su papá Nicolás, póngase la vacuna, no, sino medidas para que funcione esto y no se mueran nuestras mujeres y no tengamos hasta colegas que están al borde de la muerte por este pinche virus del VPH, ¿no? En la epidemiología, obviamente, que el cáncer es una segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares porque comemos basura, ¿no? Eso es obvio. Pero el cáncer está yendo más y más frecuente y más en más jóvenes. Eso es lo que me da miedo un poco, ¿no? Que ya se está apareciendo cáncer en personas más jóvenes, 30 años, 40 años, o sea. Pero yo me he preguntado, ¿será que está apareciendo más, ahora más cánceres en más jóvenes? ¿O realmente recién estamos detectando estos cánceres más frecuentemente porque tenemos mayor tecnología? Entonces, en general, a veces, cuando les mandan a hacer, ¿no? O sea, una investigación, van a hacer una investigación, van a revisar un artículo, la chingada. Hay que ver, digamos, o sea, ¿por qué el médico es el más reacio a investigar? O sea, yo, a los residentes hay que obligarles, ya está tu trabajo para la residencia, que es una investigación. Sí, ya, no sé, mañana, pasado, sí, ya. Le dices a un médico de base, ¿qué chingados has investigado durante 20 años que has estado en el gastro? Y te dicen, no, esas cosas no son para mí. Puta, investigar, o sea, decir que no te guste la investigación, la epidemiología, es como negarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque si te ha gustado ser médico, ¿tú qué todos los días qué haces? Investiga la enfermedad de un paciente. La macana es que está mal enfocado en nuestra facultad esto y por eso te hacen aburrir, porque te dan la metodología de la investigación, no sé qué, que la operacionalidad de las variables, la chingada, y ya estás durmiendo en 5 minutos después de que están dando estas clases. Y al final de cuentas tú dices, si yo quisiera investigar tal cosa, tienes una idea buena, digamos, de investigación, como antes era la sociedad científica, investigaba cosas, ahora ya no investigan ni cuánta plata tiene, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha quitado en los estatutos de que tengan que investigar los directivos. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, no tienes que investigar ni madre si puedes ser de la sociedad científica. La chingada. Por eso es que me han sacado de asesor vitalicio, ¿no? Porque no les gusta que se les señale esas cosas que están mal. Entonces han conseguido otro asesor que les socava pues, esas cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros le agarramos el gusto a la investigación, no porque eres bien capo y te han dado clases de investigación, sino porque has usado como herramienta al método científico y listo. Y no estás ahí con chingue de qué y así, o sea, hasta lo último. O sea, es como cuando te dicen la rama de la rama de la rama de la rama de la arteria, que a veces está, a veces no se llama algo raro. Pero no sabes dónde está la glándula lagrimal, digamos, ¿no? O sea, no, o sea, yo sé que deben haber más capos que saben estadística, bioestadística y analizar las variables, sí, sí, pero todos esos capos, cuando tú los googleas, no sale ninguna investigación. Y algunos que dicen que se hacen los capos, tengo hartas investigaciones, googleas, pero no es por desmerecer, pero no son revistas indexadas, o son revistas indexadas en Bolivia, ¿ya? Entonces, para saber, o sea, es como, por ejemplo, si tú quisieras aprender a manejar un avión, a volar un avión, te vas a ir con alguien que se sabe de memoria los manuales de vuelo, todo se va a leer así, todo, pero nunca vola un avión, o ha volado una avionetita así, unos cuantas veces.
O te vas a ir con alguien que, puta, no sé, tal vez no ha leído todos los manuales de vuelo del mundo, no se sabe de memoria todo esto, pero tiene un chingo de investigaciones en revistas indexadas internacionales y además se puede ver la referencia. Otros autores te refieren, te nombran en otros artículos. ¿Con cuál quisieras aprender a manejar un avión? Es lo que yo digo, ¿no? Y es por eso que varias veces hacemos este ejercicio y todos fallan. O sea, esto en el libro está, pero cuando dicen, vamos a hacer investigación, sí, vamos a hacer investigación. ¿Cuántas diarreas ha habido? ¿Cuántos? Esto podría llegar a lo mismo. Miren, es una foto de los cánceres más, de la incidencia de cáncer y la incidencia de muerte por cáncer, ¿ya? Pero para las investigaciones que hacen aquí, chingón, hemos sacado. De melanoma es 5, de orofaringe es 3. Esos son los resultados que me darían aquí. ¿Quién me puede interpretar esta información de una manera epidemiológica de verdad y no solo repitiendo? Hemos descubierto que el páncreas tiene 6%, que el riñón tiene 3% de muerte, el colon tiene 8%. ¿Alguien se anima? Si se anima y es correcto, le voy a dar 10 preguntas del examen a él individualmente. A ver, ¿cómo es? Nada, ¿no ven? Ni por 10 así. O tal vez solo están poniendo así en grabación, ¿no? Y están, algún día escucharé esta clase del doc, así no sé, así para el examen, ¿no? Segunda vez que voy a convocar esto. 10 preguntas le voy a dar individualmente a esa persona que me interprete este gráfico. Ni siquiera todo, solo estos tres variables, pulmón, próstata y mama. Doctor, la interpretación sería, en otras palabras, ¿cuál es la muerte por cáncer más frecuente? O sea, No, esta es de muerte. Ahorita estamos hablando solo de incidencia. entonces la forma de decirlo sería, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes que sufren los varones? Digo, en este caso del lado de los varones y por las mujeres. No, me estás mamando O, igual. O sea, es lo mismo que el jersey, que te diría el jersey, así, en sus cosas. ¿Cuál sería la interpretación de esto? A ver, doctor, ¿puede volver a hacer la pregunta, por favor? ¿Cuál es la interpretación de este gráfico? Pero no todo el gráfico, solo daremos el dato de pulmón, de próstata y de pulmón y mama aquí. Solo de esos 4 datos que tenemos. Ven lo que les digo, pero no se avergüencen, también se le mostramos a los tremendos epidemiólogos, se quedan en eso. Y te dicen, no, pero yo también tengo chingonas investigaciones. Sí, pero ¿en qué revistas? A ver, ¿en cuáles? Y no solo en qué revistas, ¿cuántas veces te han citado? ¿Cuántas veces en otros artículos te han citado tu artículo? Así. Doctor, Ajá. no sé si la interpretación estaría correcta, pero podría decirse que en el 2008 la incidencia de cáncer en el varón ha sido en un 25% de próstata y de pulmón. En cambio, en una mujer ha sido un Pero lo 14%. mismo me estás diciendo, pues, que ha sido de 25% ¿no? En próstata y de 15% en pulmón, a diferencia de la mujer, que ha sido un poquito menos en pulmón y ha sido más en mama. Eso me estás diciendo nada más. O sea, ¿crees que vale la pena hacer estudios así a nivel global, así, de cuáles son los cánceres más frecuentes que se da, solo para decir que cuál es el más frecuente y en segundo y el tercero? A ver, se las dejo de tarea esto, pero ya por la mitad, digamos, para la siguiente clase, a ver. 5 preguntas a una, individual va a ser eso, no va a ser a todas ni nada, así. A ver, por el otro lado tenemos solo esas variables, utilice, entre la muerte y la incidencia, y pulmón, colon, próstata, mama, igual aquí tenemos pulmón, próstata, pulmón y mama, pero este es de muerte. Y fíjense, hay útero más, útero aquí y útero aquí. A ver, ¿qué se interpreta en esto? Por eso es que no les gusta pues a los de la sociedad científica, solo a las de la revista. Los de la revista son los únicos que han perdurado con la chingonería, porque tienen una revista que es indexada.
Entonces, esa sí vale la pena publicar ahí. Pero les doy por 5 preguntas, a ver si me lo interpretan la siguiente. Vayan pues a preguntarle a todos los epidemiólogos, ¿no? Si un intérprete. Y esto además no estoy inventando, esto está en su libro, ¿ya? Ahí está en su libro de Robbins. Aquí hay otro gráfico. A ver, ¿qué me interpretan de esto? Igual por 10, ahí está. ¿Cómo es? Por 10 preguntas, imagínate del examen teórico. Las vas a tener todas. O sea, todas las 10. Y solo son 50 preguntas, son 20 puntos ya en tu examen. ¿Cómo es? ¿Qué me dice? Aquí está Japón. Tal vez sería que en esos países hay A ver, determinantes. ¿qué dices? ¿Qué dices? Que en esos países los determinantes para los cánceres son más altos. No. Aquí tienes estómago, hígado, colon y próstata, ¿no? Aquí tienes japoneses. A ver, por si acaso no saben inglés. Japoneses inmigrantes a Florida. Hijos de japoneses inmigrantes que ya están en Florida. Y los californianos nativos, los blancos, digamos, los caucásicos. ¿Qué significa esto? Doctor, esta figura más bien está haciendo está haciendo un contraste o una comparación, doctor, entre estos Sí, claro, pero ¿y qué significa esto? japoneses ¿Qué con le sacas de bueno a esto? Si fueras el epidemiólogo de Estados Unidos, ¿qué medidas tomas? Porque hay que sacar conclusiones de esto. me está indicando que las personas blancas de California sufren menos de cáncer y habría que buscar el por qué sufren menos de cáncer de estómago. Ya está ahí, ya está la respuesta ahí, aunque no lo creas. ¿Por qué? Doctor, doctor, Dime, dime. sería que el rango de muerte, o sea, están muriendo más por cáncer de estómago los japoneses y los inmigrantes de Pero japoneses me a estás California se respondiendo están la muriendo. misma tontera nomás, pues, o sea, es como tus trabajos Doctor, no. ¿lo puedo explicar a lo que entendí? A ver. A lo que he entendido, doctor, en el primer gráfico, de que van a tener ¿No? tanto en mama, en próstata, todo va a tener Ajá. un mismo origen patogénico. Y ahora en el gráfico podríamos interpretar que los japoneses, por más que estén emigrando en un lado o estén emigrando en otro lado, igual se va a dar en los japoneses. No. O sea, A lo cáncer, que digamos, el entendí, pulmón, el estómago, aquí está. Aquí es va a tener un mayúsculo. mismo origen patológico, como ser epitelial. La patogenia va a ser epitelial tanto en la No. cáncer de mama, próstata. Y por eso tenemos 15, 14, esto. No, no. Doctor, Sí. podría ser en este gráfico que en el país de Japón, o sea, la incidencia está demasiado alta, pero en los inmigrantes y en los hijos de los, o sea, y sus hijos de ellos ya va reduciendo cada vez más porque estos han ido a otros países donde también la alimentación o el medio ambiente en el que ellos están hace que disminuya, pero en Japón debe haber algo que produce que estos tengan más cáncer. Va por ahí. Más o menos va por ahí. Pero igual, mira, estos son hijos de inmigrantes japoneses. Igual sigue teniendo más alta su incidencia de cáncer de estómago. Pero por otro Pero al lado, final su es próstata, y fíjense aquí, la próstata, cuando los japoneses no tienen cáncer de próstata, casi. Pero si viajan a otro país, tienen más cáncer de próstata. Y sus hijos, pero de hijos, o sea, de inmigrantes, o sea, que se han casado ahí, pero han nacido ahí, eh, ya tienen la misma cantidad de cáncer de próstata que los nativos. Doctor, tal vez podría ser como nos explicaba en la clase, que tiene a veces mucha relación algunos cánceres con, eh, bueno, en los que se encuentra, eh, ya nacemos así con tipos de cánceres que tienen células madre. Tal vez Pero ¿y por... por qué se reduce esto? Si son japoneses y estos japoneses han venido aquí, ¿por qué reducirías el cáncer
¿O por qué aumentarías el cáncer de próstata? Y porque aquí incluso se reduce más el cáncer de próstata, pero el cáncer de estómago, pero aumenta el cáncer de próstata. Son Yo los tengo una idea, mismos. doctor. Creo A ver, que los japoneses, a ver, tiene que ver con la mezcla de genes. Los japoneses con japoneses, después hemos mezclado los genes de japoneses con no, no, personas de no. otro país. Estos son hijos de japoneses con japoneses que se han casado Ah, en ya, ya, otro ya. país. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo sería? Doctor, yo puedo decir lo que A creo. ver. Que según esto, los casos de cáncer están relacionados con los factores ambientales y geográficos en los japoneses, independientemente de dónde se encuentren. O sea, pueden estar en Japón o pueden ser de California o de donde sea que sean, pero está independientemente relacionado con los japoneses. Pero si fuera el microambiente o el ambiente, ¿por qué cuando están viviendo? Porque los hijos de japoneses, ¿por qué no se hacen igualito al número de cáncer de estómago, la incidencia, que los que están viviendo en California? Doctor, como Sí, dije anteriormente, entonces sería tanto lo que está afectando esto del estilo de vida y la genética en los japoneses, porque digamos al inmigrar ellos también adoptan el estilo de vida donde están inmigrando y tanto como la genética y todo eso también hace que pueda seguir persistiendo o también pueda disminuir, o sea, aumenta o disminuye lo que va a ser el cáncer. pero entonces, si tú tuvieras que decir este cáncer está producido por el ambiente o por la genética o por las dos, ¿qué dirías? El estómago, iremos por el del estómago primero. Aquí está la Podría. respuesta, aunque no crean, está facilito ahí. ¿Cómo es? En Japón, por ejemplo, a ver, podría ser porque comen bastante comida picante. No, no estoy segura por un ejemplo, que eso puede llevar a que en Japón, digo, debido a la comida y también tanto la genética, eso va a contribuir a que estos desarrollen más lo que llegaría a ser cáncer de estómago. Ya, pero entonces dices, viajan a California y comen menos eso, y sus hijos comen mucho menos de eso. ¿Cómo será? Sí, porque estarían cambiando tanto, se estarían adaptando como a esa nueva cultura, porque son como diferentes culturas, pero, o sea, genéticamente pueden seguir teniendo ese cáncer. Ya, ¿quién está hablando? Daniela, Sí, ¿eres mi estudiante de práctica o no? sí, doctor. Sí, pues. Ya, tú sí mereces 5 puntos, pero todavía no está claro bien. O sea, vas por buen camino, pero no está así tal cual, así con bien. Falta el 50% todavía. Hay chance hasta la siguiente clase, porque ya nos hemos extendido hasta las 7:02. Hay chance todavía de que analicen, vayan a preguntarles a sus capos epidemiólogos qué chingadera y digan, a ver. Y el primero que me diga ese día, listo, ya, bien, ¿no? Bien hecho. Pero tú ya tienes tus 5, me haces recuerdo. ¿Alguna duda, pregunta, observación más al respecto? Doctor, también podría ser por influencias dominantes de factores ambientales y estilos de vida, debido a que con el tiempo que ha pasado, estos han llegado a exponerse a un ambiente modificado por la migración que pasa con los hijos de los japoneses. Claro, pero eso es lo que acaba de decir Daniela y hemos dicho que es el 50% de la respuesta, ¿no? Ya, ¿alguna duda más, pregunta, observación? Bueno, te las dejo esas de tarea. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao, nos vemos.